Con nosotros, le recordamos nuestras vías de contacto, búsquenos como El Tesoro Matutino en Twitter, en Facebook y también nos puede marcar a cabina 311-6050. Un abrazo para Alejandro Gómez Carrillo, para Russell Baltazar, Ramón Robledo, Leonel Jaimes, Oscar Ávila, que nos saludan desde tempranito, también para Carlos Cuerna a través de Twitter, Hugo Jarillo, que bueno, tiene algunos mensajes por ahí sobre el tema del 8 de marzo que más adelante comentaremos, porque vamos ahora a entrevista. Nos da muchísimo gusto recibir en cabina al periodista Pedro Ferriz de Com. Bienvenido, muy buenos días, Viviana, Pedro. muchas gracias. Don Muchas Pedro. Gracias, ¿cómo estás? Bien, mi querido amigo. ¡Qué bueno! Sí. Sí te despertaste temprano, ¿verdad? Todos los días, 5 de la mañana. ¿Cómo por qué le preguntas eso, Pedro? No, es que anoche estuvimos cenando. No, ¿Ya ves? Yo sospechaba, No. yo le dije, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? No, es No, viernes. pero fue Tiene temprano. mala fama, tal vez no te convenga decir eso al aire, ¿eh? No, pero es muy bien portado, Sí. ¿no? Se administra, Ajá, obviamente. se administra. Me da mucho gusto estar aquí. Igualmente, Pedro, un honor para nosotros. Igualmente. Un crack. No, Un crack, ¿no? Son de los nombres que en México pues tienen toda una historia, ¿no? El va tuyo, con mi padre. tu papá, Claro. ¿no? Obviamente. Yo recuerdo haberle saludado en una ocasión a tu padre, en el 85, por ahí. Creo que era Inmevisión, ¿o qué, cómo era? ¿Inmevisión? Era Inmevisión, ¿no? Es- Si mal no es- recuerdo es cuando posible andaba. que sí. Creo que sí. Recapitulando un poco y aprovechando este recuerdo, cuéntanos cómo empezó tu carrera en el periodismo, Pedro. Pues yo tenía a mi padre ya muy posicionado en la familia, ¿no? Era un ícono para nosotros. Y en alguna ocasión, cuando muy joven, tenía 18 años, cuando empiezas a rascar la edad de merecer, me decía mi padre, ¿y tú qué vas a ser de grande? Dije, pues me encantaría ser comunicador como tú. No, me dijo, mira, Eso no deja. nunca segundas partes fueron buenas. No, al contrario, me decía, mira, a mí ya me fue muy bien en la vida Ajá. como comunicador y te van a estar comparando conmigo. Te llamas igual que yo, Pedro, Claro. ¿no? Ferriz. Ujú. Todo el tiempo vas a tener mi sombra encima. Mejor dedícate a otra cosa. Y yo a los 18 años ni ponía resistencia. A los 18 años eres como una puerta de cocina, ¿no? Te empujan por un lado y te vas para el otro lado. Y te importa poco. Y entonces le dije que me gustaba el diseño. Ujú. Y entonces me dice, ¿y qué quieres? Pues me gustaría construir, me gustaría ser arquitecto. Me dice, mejor, ¿por qué no eres ingeniero? Joder, como jodía a tu papá, ¿no? Sí, no, todo el tiempo. Y me decía que tenía yo el reto de poder dominar las matemáticas, que no se me daba, por cierto. Y dije, bueno, y te digo, Ujú. me fui, me dediqué a la ingeniería, incluso hice una maestría en matemáticas aplicadas y empecé a construir y empecé a tener mis constructoras y empresas de consultoría en ingeniería. Ujú. Pero me llamaba el gusanito de la comunicación Ajá. y de repente me llamaba Jacobo Ujú. para que le cubriera ahí una nota y me llamaba Juan Ruiz Gili, ni se han de acordar, pero era también un comentarista famoso en aquel tiempo y empecé a hacer ligas con Ricardo Rocha. Radio, En tele. tele. Yo nací en la tele Ajá. y de ahí un día ya casado le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Que vamos a cambiar de giro. Uy, me hizo un drama. ¿Y ahora de qué vamos a vivir? Y ya sabes, ¿no? Y empecé a dedicarme completamente a la A la comunicación. Ajá. comunicación. Y caes en lo que tienes que caer, Sí, ¿no? en tu vocación, y de ahí hasta la fecha, hace 42 años que le dediqué al micrófono mi vida y me he sentido muy feliz. En esos 40 y tantos años has hecho un trabajo de periodismo, en fin, de comunicación y tal. ¿Por qué te metiste en tantas broncas últimamente? Digo, por resumir, ¿no? ¿Por qué te metiste en tantas broncas contra el sistema? Porque de alguna manera, desde que yo te tengo presente, diríamos, has estado metido en una serie de broncas, pero contra todos los grandes. Sí, yo siempre he tirado arriba, no Ajá. le tiro a la mitad, no tiro A la mitad de la tabla. a media altura, no. Me ha gustado tirar arriba siempre. Me he sentido comprometido con ello. Ajá. Yo al final del siglo XX veía el ocaso del PRI y me afané
como periodista a buscar, yo entiendo que a lo mejor eso no es muy periodístico lo que les voy a decir, pero yo me dediqué en cuerpo y alma a buscar la alternancia en el país. Y la trabajé y la busqué. Fue así porque también, perdón que te interrumpa, Sí, Pedro, sí. no fue mercantilista la cosa, no porque luego el PAN llegó y te tuvo más cercano, ¿fue natural o fue comercial? No, era la menos mala de las opciones, Juan. Ajá. O sea, de hecho, por lo que yo había vivido y visto en el sistema, yo conocía mucho mejor a La Bastida en aquel tiempo que a Fox. Para mí Fox era un outsider ahí raro que venía de la Coca-Cola y que un día en mi programa, 3 años antes de las elecciones del 2000, me fue a decir que se iba a destapar como candidato a la presidencia por el PAN. Y hasta le dije, oye, faltan 3 años, Vicente. Y me dijo, pues a partir de este momento, y Y dije, caray, pues puede haber una oportunidad para acabar con el priismo, porque yo veía el priismo como lo más nocivo que le podía pasar a este país. Y entonces en la alternancia, pues busqué al menos malo. No me considero un hombre que por temas mercantiles venda una postura. Además, digo, tu pregunta es puntual, porque los hay. Claro. ¿No? No, de ninguna manera. Yo busqué en Vicente una salida. Se me hacía un hombre menos protocolario que los presidentes que me habían tocado conocer en la vida. El primero que empezó a ser menos protocolario que los demás fue Zedillo. Zedillo nunca estuvo preparado para ser presidente de México. Claro. Te boté pronto. Sí, de repente le llegó, hasta su esposa se enojó, ¿no? Cuando le dijeron que iba a ser presidente de la República. Y bueno, estuvo Zedillo, pero yo veía que iban otra vez a retomar, después de Zedillo, a retomar los mismos de siempre, los Emilios Gamboas y los Beltrones. Sí, el poder, y el poder fáctico ese del PRI. Ahí, sí, ¿no? ese fáctico, y los cárteles, ¿no? Del PRI. Y entonces busqué ahí la alternancia. Después me desilusionó profundamente Vicente, pero la siguiente era o Felipe o Roberto Madrazo, ¿no? Imagínate nada más. Bueno, ahí interviene más el otro... AMLO. Sí, ¿no? Pero era por parte del PRI, de ese PRI que les digo, era Roberto Madrazo con todo lo que yo sabía que representaba él. Andrés Manuel López Obrador, que para mí se me hace un discapacitado para gobernar por razones obvias. No se me hace un hombre preparado, no se me hace un hombre bien rodeado de gente, y no me gustaba la alternativa de AMLO. Entonces, pues me aventé en contra de eso. Y después vino el desencanto por el PAN de México y el regreso del priismo, de ese nuevo PRI de Roberto Borge, y ese nuevo PRI de César Duarte y de Javier Duarte, de todos los que sabemos. Y yo, ahí empezó mi escaramuche. ¿Y tu calvario? Y mi calvario. Pero, mira, calvario no, porque tú cuando amaneces y te ves al espejo y sabes que lo que haces es lo que tienes que hacer, o por lo menos lo que en tu concepto tienes que hacer. Sí, pero el calvario, aquel también hizo lo que quería y le tocó joderse en el calvario. Creo que se metieron hasta lo más íntimo contigo, bueno, para no, hacerte sufrir. Ni las mafias, violan derechos secretos como las familias, ¿no? Por eso. Y aquí se metieron con todo, no tienen el más mínimo escrúpulo. Y pensaban matarme. Pensaban matarme desde el punto de vista anímico y psicológico y eliminarme. Acabar contigo. Lo que no sabían es con quién se metían. Sería interesante hablar en todo este repaso que haces de la historia política mientras tú estabas al frente de un medio de comunicación, de cómo ve la gente el posicionamiento político de los comunicadores, ¿no? Porque no todo el mundo le gusta, que es inevitable que un comunicador tenga cierta filosofía política, ciertas preferencias, pero que los micrófonos también se usen para eso. Yo siempre he tomado al micrófono como un elemento que pueda servir para contextualizar lo que estamos viviendo. Y siempre he tratado de hacer pensar a la gente que te escucha. La gente que te está escuchando son seres racionales, que tienen una argumentación. Sabía, Viridiana, que iba a llegar este momento en el que pienso que el sistema
político mexicano y el sistema en lo general ha entrado en una crisis. México está en terapia intensiva por corrupción, está en terapia intensiva por impunidad y está en terapia intensiva por la inacción de una sociedad que creo que hoy está invitada a reaccionar ante lo que cínicamente nuestros gobernantes abusan de nosotros. Y hablo de no solamente del presidente o su gabinete, hablo del Congreso, hablo de los gobernadores. Hemos visto el desfiguro de los gobernantes estatales, que es lamentable, y que si tú te pones a ver, te sobran dedos de una mano para ver qué gobernador es bueno. O sea, ha sido una catástrofe desde el punto de vista sistémico lo que le ha venido pasando a este país, y pienso que nos merecemos algo mucho mejor que eso, por lo menos más comprometido y con ideas más frescas que lo que hasta este momento tenemos. Pero comunicadores también tenemos vicios, y no sé si te lo platicó Juanji anoche, pero aquí uno de tus... ¿Te lo digo? No sé. ¿Qué vicio de los mayores críticos de pronto al ejercicio periodístico... Era el señor Arrece, claro. ¿No? Llegó a decir en este espacio de las mañanas: si está Pedro, yo le cambio porque hago puros corajes, ¿no? A veces parece hasta una herramienta del sistema, ¿no? Sí. Hay dos personajes en el medio. ¿Sí le contaste? No creo. No me dio tiempo, cabrón. Pagaba en la renta, dije, puta, si no me invita, cabrón. Luego te cuento lo que decía así. Hubo un momento, digo, hombre, por Dios. No te pongas nervioso. No, cabrón, tú representabas al aire a un sector y Carmen Aristegui al otro. Sí. Así de claro, en el país. O sea, hubo un momento, en el radio, hubo un momento en donde Carmen se convirtió en el epítome de AMLO. Ajá. Y yo me convertí en el defensor del PAN. Efectivamente, sí. Ese es el momento. ¿Sí lo asumes así? Sí, claro. Ese es el momento del que habla Viri. Porque yo pensé, Viridiana, que el país enderezaría su camino con el PAN. O sea, visto ramplonamente. Ajá. Yo pensaba que la gente más decente que había dedicado a la vida política estaba en el PAN. Dices pensaba, Pedro, ya no. Ya no. Ahora, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿cuáles son tus propuestas o cómo te ves tú en un futuro? Yo veía el panismo como chango viejo que no aprendía maroma nueva, ¿no? Uh-huh. Pero de repente me di cuenta... Todos esos dogmas que trae de pureza, ¿no? Pero pureza relativa. Bueno, digo, ese supuesto PAN. Yo creí en muchos de los intérpretes del PAN, uh-huh, porque los veía como gente educada y con principios. uh-huh. Pero de repente me empecé a encontrar con Roberto Gil Suárez, ¿no? Uh-huh. O con César Nava, y con gente así que me empecé a dar cuenta de la villanía que había en el poder. Mismo virus. O a veces, no peor, porque peor que los otros está difícil, pero sí igual. Uh-huh. Y entonces pienso que hoy, que la vida política en México ha dado posibilidades para que otras instancias ciudadanas se levanten y propongan algo. He buscado desde hace prácticamente 2 años un espacio para competir en el 18. Como independiente. Pues más que cielo, más que independiente. A mí los independientes también me tienen muy desencantado. Cuando me dices independiente pienso en el Bronco, ¿no? Uh-huh. Es un hombre que difícilmente acabó la secundaria, ¿no? Y no quiero con esto decir que una persona ineducada no tenga derechos, pero responsabilidades tan graves como es gobernar un estado como Nuevo León, se me hace que no, o sea, me gustaría que hubiera gente más preparada. No hay cimientos. No hay cimientos, no hay reflexión, no hay estrategia, no hay inteligencia. Entonces me gustaría pensar que la ciudadanía, que somos millones de mexicanos, podemos entre todos rediseñar, reinventar, rehacer a México. Y pienso además que en este momento hay una cadena mundial de países que se están reinventando. Sí. Pero hay otros ejemplos válidos e independientes como Kumamoto, ¿no? O sea, bueno, Pedrito, valiosa. Yo lo tomé desde que tenía 0 rating, lo tomé y dije, tú vente para acá.
Y lo empecé cuando puse mi canal de internet. Pedrito Kumamoto era mi constante y creí en él como creí en el propio Bronco, he de decirlo. Creí en el Bronco porque veía a la candidata, esta Ivonne Álvarez de Nuevo León. ¿Bronco y Fox no son primos hermanos? Aunque uno haya ido por un camino independiente y el otro por partido. Unidos por sí. O sea, lo que hizo Vicente fue tomar al PAN como propio y unidos por la ignorancia, Juanjo. Porque ninguno de los dos se me hace lo suficientemente preparado para estar al frente de algo. Pero entonces sí buscarías un partido. O si se da, vas con un partido, porque me dices, es que lo ciudadano, como que todavía estas candidaturas ciudadanas... Lo independiente. Lo independiente no te agrada. Lo independiente no me agrada y por eso me gusta sentirme como un aspirante ciudadano. Okay. Ciudadano, sin partido, porque nos cuesta una burrada la democracia en este país, la supuesta democracia en este país. Pedro, pero si siendo un ícono en la comunicación, el sistema te madreó feo. La prueba es que no estás en FM hoy. Sí. ¿Cómo te va a dejar en su cancha? Porque en la tuya, siendo todo un ícono, estás fuera del aire, de FM, diríamos, como Carmen, los dos íconos para mí. ¿Cómo te van a dejar jugar en si es su cancha? ¿Cómo te van a permitir hacer algo diferente si es su cancha, la de ellos? ¿Qué posibilidades hay? En México el micrófono te lo da el gobierno. Desafortunadamente. Te lo da el gobierno, o sea, esto es una concesión. Sí, claro. Entonces, concesión implica conceder, ¿no? Entre otras cosas. Y ahí, bueno, incluso pues yo era en parte dueño de la estación en la que trabajaba. Claro. Pero para hacer política no le tengo que pedir permiso a nadie, ni conceder a nadie nada, y no hay nada físicamente, materialmente, en este país que me impida el pronunciarme como un aspirante. Y eso no le voy a pedir permiso a nadie, ni lo pido, ni lo espero, ni me importa. Y voy porque quiero hacer un esfuerzo para que este país tome un curso diferente. Eso cuesta, mi querido Pedro. Eso implica un riesgo, por supuesto. Cuesta en todos los sentidos. En todos. En todos. En todos. En todos, y estoy consciente. Desde el físico hasta el económico. Hasta el material. Eso, al material, ¿no? Está muy complicado. Ya está. ¿Le has medido el agua? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Le he medido el agua, entiendo el tamaño de la pretensión. Pero mira, Juanjo, yo ya llegué a una edad en donde tengo de dos sopas. O me siento resignado a esperar a que este país se lo acaben, como de hecho se lo están acabando, o hago algo. Hago algo en donde trate yo de inspirar a la gente para que nos movamos de una manera diferente, para que pensemos, para que participemos. Esto ya no es de ideología, es de salvación nacional. Pues es de una serie de ideas que pudiera ser una ideología que se pega a un ideal, un ideal de un México más justo, bueno, justo, porque la justicia no tiene más menos. Es un término absoluto, ¿no? Claro. Un México justo, un México parejo, un México fraterno, porque hasta discriminación tenemos en este país. ¿Y qué acciones llevarían a cumplir ese ideal en esa perspectiva de que fueras un día presidente de este país, Pedro? ¿Cuáles serían los cambios que veríamos si tú estuvieras al frente de nuestra nación? Pues de entrada pienso que mucho de lo que pasa en nuestro país lo puede encabezar un presidente. Por ejemplo, el tema de la honestidad, bajo un principio. Todo el mundo piensa que en México, hacer que México sea un país honesto es imposible. Y lo que no nos damos cuenta es que no puede ser honesto porque no hay voluntad de quien presida el país para que esto sea. Yo pienso que con voluntad y con un ejemplo absoluto desde arriba, se debe de hacer que México sea un país que diga el día de mañana, México es un país libre de corrupción. Desde arriba.
Y es en serio. ¿Pero cómo? Porque todos dicen lo mismo, ¿no? Dicen que primero hay que hacer para poder llegar al poder y luego ya que tienes el poder ya puedes hacer. Oye, en los temas básicos que están pasando en el país, la reforma energética, ¿qué te dice? La reforma energética Digo, así de rapidito para ir analizando cómo... tiene que pasar por una revisión de sistemas de lo que hace operar a Petróleos Mexicanos. Mira, el otro día salió el saldo de las pérdidas de Pemex en los últimos 4 años, que justamente son los 4 años que lleva este gobierno de trabajar y de tener a la paraestatal de su lado. O sea, el Pemex de Peña. Una empresa similar, que es Chevron Conoco, en Estados Unidos, tuvo en ese, te digo similar porque más o menos tiene el mismo nivel de extracción, de producción y de distribución y de venta. Una empresa similar a esa tuvo utilidades equivalentes a lo que Pemex tuvo en pérdidas. 1.4 millones de pesos. Ese es más o menos el parámetro. Una empresa bien administrada. Una empresa bien administrada y equivalente en tamaño. Ajá, por eso. Más o menos decir que ganó... que la otra está mal administrada. No, que la otra está siendo saqueada. Pillos como Emilio Lozoya, es un pillo, y como toda su gente que colaboró con él, se acabaron a la empresa. Y ahí está Odebrecht, que ustedes saben que fíjense, a Odebrecht le dan a ganar 4.400 millones de dólares solamente en Pemex. Y dice Odebrecht que le pagó a Pemex, a funcionarios de Pemex, 10.5 millones de dólares de mordidas. 10.5 millones de dólares de mordidas sobre 4.000 millones de dólares de utilidades. Como que no da, como que no da. No checa. Relación México-Estados Unidos. Relación México-Estados Unidos. El asunto de la relación, de la mala relación, no es con Estados Unidos, es con Trump. O sea, por mí que sigan viniendo las gringas en verano y que sigan viniendo las tecnologías ¿Y los gringos, a Cuernavaca. por qué no? Los estudiantes y las... Y por mí que siga viniendo la cultura americana y que sigan viniendo los baby boomers a retirarse en México, en Cuernavaca, o en Ajijic, o en Todos Santos, o en San Miguel de Allende, o en donde quieran. Por mí que sigan viniendo. El problema no es con Estados Unidos. El problema es con un hombre que se lo transaron 3 veces en México y que es presidente de los Estados Unidos y que odia a este país porque todos los laudos que ha tenido de demandas en contra de quienes se lo han transado no le han salido. Entonces odia al país. Y aparte se echó lo que se llama ya un easy shot, aventó una carta. ¿A quién me buleo? A México. Claro. Y le salió. Y le salió, pero le salió por 2 razones. Una porque buleó a México y otra porque aquí le hacemos caso. Claro. Nos enganchamos luego. Yo propondría ni siquiera engancharnos a un señor que tiene problemas de megalomanía. Narcotráfico. El día que escogieron a Trump los norteamericanos, o por lo menos el colegio electoral de los Estados Unidos, se votó en California porque la marihuana fuera legal para usos lúdicos. Y nosotros aquí nos seguimos rompiendo la madre para luchar en contra de los cárteles de la droga. En Portugal, las drogas son totalmente libres, en toda la cadena. ¿Has sabido de alguna problemática en Portugal de narcotráfico? Ni en Holanda. En Holanda, cuando autorizaron la marihuana, se fue para arriba el consumo. Claro. Después se estabilizó y hoy está abajo. En México yo propondría una legalización. Y propondría una forma de hablar con los grupos hoy considerados como delincuenciales para que se organizaran de una manera legal. La reinserción, sí, de alguna manera, ¿no? Sí. Oye, ¿y a Morelos cómo Y regresaría, perdón, Ajá. muy importante porque he hablado mucho con ellos, regresaría a los militares y a los marinos a la cárcel, ¿Has hablado a los cuarteles. Con gente de la milicia. Bueno, un hombre que pretende la presidencia de México tiene que hablar con el ejército. Sí, claro. Y tiene que hablar con los marinos. No te entendí que habías hablado con gente de los cárteles. Por eso No. Ay, no hagas eso. pero también hay que hablar. No, los hay que tener, los que vamos a hablar con ellos.
Mira, Juanjo. No, es que eso es súper peligroso. Digo, autoridades de Morelos han dicho, es que he hablado con ellos, pues deténlos, no los agarres. Digo, más bien no te tomes un café. Hablas de la milicia, que has hablado con gente de la milicia. Del lado de los cárteles, La reinserción no se logra si no se habla. También hay que hablar. Ya detenidos, ¿no? No. ¿O no? No, porque aparte no es así. Felipe Calderón hizo que los cárteles de la droga, de ser cárteles de la droga, se convirtieran en entidades violentas para el país. Porque acabó con los capos que tenían la capacidad de organizar y dejó que los segundos mandos, que eran sus sicarios, empezaran a eliminar todo lo que se les ponía enfrente. Ahí tienes a la Barbie, por ejemplo. Sí, a subdividirse en otros delitos que hoy nos tienen. Pero nada más cerrando el tema del narcotráfico, hay que hablar con el narcotráfico. ¿Sí? Pero te decía, Morelos, ¿cómo lo ves? Vienes muy seguido, ¿no? Bueno, tengo una casa aquí en Chiconcuac. Y además ha sido mi reducto de descanso desde toda la vida, ¿no? A Morelos lo veo mal. Lo veo, bueno, Cuernavaca es el reducto del narcotráfico, de la ruta del narcotráfico de la Costa Chica a la Ciudad de México. Claro. Y aquí hay algunos cárteles y algunos grupos delincuenciales que se esconden debajo del nombre de los cárteles y no lo son. Hay no solamente cárteles de las drogas, sino también de los alcoholes. Tienes a Temisco, que es una zona que ha sido hoy por hoy productora de licores con metanol, que te dejan ciego y que se atacan y después se sueltan y no hay unas políticas fijas y firmes. Yo estoy muy inconforme con lo que ha hecho este gobernador. No me gusta su gente, no me gusta. ¿Tuviste colaborador en algún tiempo en tu Fue colaborador programa? mío en el programa. Quiere decir que lo conoces. Ajá. Sí, lo conozco bien. Ajá. Le pedí que se separara de mi programa. Con toda la pena lo digo. Este muchacho, su hijo, ¿cómo se llama? Rodrigo Galloso. A mí no me Rodrigo digas. Galloso. Rodrigo Galloso, sé lo que ha hecho aquí, en esta mesa de trabajo. Considérenme su aliado siempre. Gente así no vale la pena ni siquiera hablar de él, pero no creo que llegue muy lejos. Y el Estado se me hace un Estado estratégico porque es el flanco sur de la Ciudad de México, pero olvídate de que sea el flanco que sea, es un Estado empobrecido, es un Estado que en algunos lugares tiene niveles de inoperancia. México es uno de los pocos países en el mundo en donde todavía se zafra en el azúcar. Bueno, ni en el Caribe hacen zafra ya. Pienso que tiene que modernizarse, pienso que tiene que verse con otra óptica, pienso que tiene enormes atractivos, pienso que se han abandonado. Es un lugar bello, sí. Es un lugar bellísimo. Oye, vamos a ponernos a soñar y en 2018 eres candidato. ¿Quiénes serían los otros por cada uno de los partidos? ¿Con quién te ves? Yo pienso que el enemigo a vencer va a ser AMLO. Yo creo que en el PRI, aunque pongan al Papa Francisco, lo nacionalicen al Che. Lo nacionalizamos mexicanos y lo hacen candidato al PRI. No, el PRI tiene muerte técnica, tiene muerte cerebral desde hace un rato. Y no lo veo compitiendo. El PAN lo veo muy confundido y peleándose entre ellos. O sea, el otro día que vi a Felipe Calderón levantándole la mano a Josefina, cuando en alguna ocasión, ya es historia, les comento. Bueno, pero andaba en fiestadón, ¿no? A lo mejor no Sí, supo dónde llegó. A lo mejor no sabía ni a quién le daban la mano. Siento, se veía. Cuando fueron las elecciones del 2012, yo veía que se acercaba cada día más Peña Nieto a la presidencia y pues desesperado le dije al presidente Calderón, oye, es que si tú no apoyas a Josefina, esto no va a salir. Y su respuesta fue, ¿quién es Josefina? Uy. Así dijo el secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca. ¿Quién es el alcalde? Desconoció el alcalde. ¿Capela? No,
El que puso Capela aquí en Cuernavaca. Digo, perdón. Sí. De ese tamaño, ¿no? De ese tamaño, sí. Pero de candidato, ¿a quién ves entonces por allá en el PAN? A mí me gustaría ver a Ricardo, es el más inteligente. El otro aspirante que fue gobernador de Puebla, Moreno Valle, se me hace un hombre muy perverso para ser candidato. Y Margarita, yo la considero una mujer que fue una discreta primera dama, pero nunca la conocí por luchar por los derechos de los niños, luchar por el derecho de las mujeres, luchar por el DIF, luchar por la familia, luchar por enarbolar, encabezar algo. Algo social, ¿no? En su sexenio, o sea, su labor fue callar. Y pienso que... y con eso cumplió, cabrón. Y con eso cumplió, pues digo, viendo lo que vemos, ¿no? Por eso te digo. Sí. Fue muy afortunada su actuación, cabrón. Fue muy... Porque de esa manera no la regó. Bueno, pues ahí está el panorama político con Pedro Ferriz. Muchas gracias por Pedro, acompañarnos, Pedro. El día 2 tienes evento en la Ciudad de México. Así es, el día 2 de abril vamos a descorrer el telón de nuestras intenciones como movimiento social y como aspiración legal para buscar una candidatura hacia la presidencia de México. Estoy convocando a toda la gente que he visto a lo largo de este último año y medio en todo el país. Nos hemos movido por toda la República Mexicana y van a estar ahí conmigo y vamos a dar a conocer un movimiento de la ciudadanía que busque proponer un gobierno honesto, transparente, renovador, inteligente, con ideas que transforme este país. Ahora, toda la gente me dice, es demasiado alta tu pretensión. Y yo contesto, siempre es muy difícil imaginar un escenario cuando no ha pasado nunca. Antes de que pasen las cosas por primera vez te llaman. Les voy a decir lo que me dijo el Papa, cuando el Papa fue el primer hombre al que le transmití este deseo que tenía yo. Lo fui a ver a Roma. ¿Francisco? No, Francisco. Francisco. Le dije, pretendo esto para México. México ¿Se recibió el Papa? Sí. En enero de 2015. Reciente. Sí. Ahí empecé. Y me dijo, está mal México, ¿verdad? Le dije, está pésimo, su santidad. Me dice, mira Pedro, al principio de todo esto te van a llamar loco. No les hagas caso. Si llegas a consolidar este camino, te van a decir cosas que tampoco quiero que les hagas caso. Dedícate a hacer lo tuyo. Y así es como estoy. Me están por muchos lados calificando como que estoy buscando un imposible y yo simplemente callo y busco. Y sé que voy a encontrar. Porque este país ya no aguanta la corrupción, la impunidad y está no harto, no está molesto, está hasta la madre de tener gobiernos que se burlan de México, que se burlan de la sociedad, que inoculan a niños con leucemia agua, que desatienden a su vejez, que desatienden a su niñez, que no educan y que no proponen más que lo que proponen. Lo único que saben hacer es robar. Y esto no lo va a aguantar. Me queda muy claro una cosa, se los quiero dejar en esta mesa. Y es por lo que estoy luchando. México no aguanta otro sexenio igual. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos se repita pronto. Espero que sí. Gracias por Muy buenos tu días. solidaridad, Pedro. Gracias. No, bueno, pues eso es de hoy y de siempre. Gracias, mi querido amigo. Muchas gracias. 8:36, ya no se desvelen tanto, señores. Bueno, chicos, pues ahí está. Les mandamos un abrazo a todos. Gracias. Aquí estuve con el Juanjo Arrece, con Viridiana, con Cielo,
y con todo su equipo de trabajo. Es el programa más escuchado en el estado de Morelos. Gracias, Pedro. Muy atacado, por cierto, y por eso es escuchado. Gracias a todos.